ponen el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. De información que a nivel. Hola, muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Ahora sí, en punto de las 8 de la noche. Estamos a 17 de abril del 2018 y hoy más que nunca van a llegar los refuerzos. Les anuncio la llegada del avión Hércules. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues ahí les va. Ahí les va. Y ahí les va poco a poco, señores. Ya sé que estamos causando todo tipo de sensaciones. Pero eso principalmente, gracias a ustedes, queridos amigos, por seguirnos, porque somos y existimos por ustedes. Este avión nació para ustedes. Así es. ¿Cómo estás, amigazo? Fabián, como siempre, muy buenas noches a toda la gente que nos ve a través de Contraparte.mx, la página oficial, o en Facebook por Hoy Contraparte. Les queremos dar las gracias por seguir con nosotros día con día en las transmisiones que hacemos rumbo a las elecciones de 2018. Estos análisis que hacemos acerca de los presidenciables, de cómo se están llevando a cabo sus propuestas y también cuando llegan a tropezar en caso de que llegue la contradicción en alguna de ellas. Y tal es el caso como lo manejaremos el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador, en donde, bueno, él habla de austeridad y lo vemos viajando en estos aviones privados, ¿no? Vamos a ver esa polémica, también cómo contesta Andrés Manuel López Obrador, cuánto es lo que cuesta este taxi que le llama taxi aéreo, ¿no? Para llegar de un punto a otro punto, y por qué causa tanta controversia, no nada más en los medios de comunicación, sino también con los mismos rivales. Siempre hemos manejado esta línea, que mientras Andrés Manuel López Obrador no sepa manejar lo que él promete en campaña, lo que él ejecuta ante los demás, es parte de ese juego que van a tomar los candidatos para empezarlo a atacar. Y hoy no fue la excepción con lo que está sucediendo con este gran o grandísimo avión. Pero lo vamos a tomar más adelante. Mientras tanto, también el tema que vamos a manejar en unos momentos es acerca de una encuesta que sacó el periódico Reforma, en donde pues, le dan el triunfo por medio a los universitarios, por medio del voto de universitario, a Ricardo Anaya Cortés, mi estimado Fabián. A ver, Henry, yo no sé qué te traigas con el señor Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé qué te traigas. Parece que todos los días lo quieres vapulear. Claro, es que se vapulea solo. Bueno, vamos a Hasta me estás quitando la intención de votar por él. ¿Eh? No, pero creo que sí hay que dar a conocer qué es lo que está pasando y la crítica que le hacen al mismo Andrés Manuel. Se habla de austeridad, pues sí tendría que ver o checar alguna otra manera, o por lo menos si viaja en este tipo de transporte, que la gente no se dé cuenta, porque entonces empiezan ya a manejar precios, gente que conoce, sabe, empiezan a manejar fotos y empieza a darse a conocer en todos los medios de comunicación, y los candidatos es ahí en donde toman para hacer sus campañas. Bueno, este joven habla por experiencia, ya se me hace que ya leyó, ya se documentó, porque tiene prohibido, igual que yo, hablar sin fundamento. Pues sí, exactamente, tenemos dos temas relevantes, dos temas que van a incomodar a ciertos personajes, pero también le pedimos al respetable público que tranquilos, opinen, que se pongan una bolsa de hielo en la cabeza, fría como su servidor, y den la cara, sí. Este medio nació para ustedes y reitero porque por eso estamos todos los días dando la cara, no como otros que cobardemente se esconden. Imagínense el temor que sienten de querernos ver, que nos tienen que ser casi brujería, porque nos temen, y eso, de verdad, es una sensación única, cuando alguien es temido. Eso vale más, igual que los reconocimientos. Vamos a entrar al tema, señores. Resulta que el periódico Reforma, cuyas encuestas son de muchísima confiabilidad, dan como triunfador absoluto
según su encuesta realizada hace días, al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Sí y solo sí, a ver, pero esta encuesta se realizó solamente en comunidades universitarias, entre alumnos de universidades. Es decir, aquellos jóvenes que están en el proceso de prepararse, de educarse, de aprender y de cultivarse. Aquellos jóvenes también que ya tienen posibilidades de votar, aquellos jóvenes que representan el futuro inmediato de México. De varias universidades fueron escogidos al azar y este es, sí, el panorama que se presentó, el resultado final de las encuestas. Perfectamente, creo que está explicado por el periódico Reforma. Seguramente no va a convencer a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador o también a los de Morena, pero finalmente estamos nosotros haciendo un comentario. Después vamos a ver qué grado de confiabilidad, si está sesgado, pero primero que nada vamos a reiterar, es un amplio margen que le dan a Ricardo Anaya, con el 45% de los votos, o sea, se le está volteando. ¿Por qué? Porque la gente adulta seguramente sigue a Andrés Manuel López Obrador, que tiene el 21%, contra el pobre José Antonio Meade, que tiene 16%, y la señora Margarita Zavala, candidata independiente, con el 10%. Ya no metieron al Bronco porque en ese momento todavía, según el periódico, no se realizaban o no se terminaban de vaciar y analizar los datos. Y también el Bronco no era candidato independiente presidencial. Es muy revelador porque representan los jóvenes de 18 años en adelante a 22, 23, 24 años que están estudiando todavía en las universidades, representan un sector decisivo, ¿sí?, que son los que influyen mucho en las elecciones, son los verdaderos promotores de sus candidatos. Es un sector pensante que ya tiene un peso específico. ¿Por qué? Porque tiene un grado de preparación académica y no se dejan manipular por la falsa información. Es decir, a estos jóvenes que entrevistaron no los engaña nadie de que les van a regalar 2,500 pesos si terminan la universidad y no consiguen trabajo. Estos jóvenes lo que quieren es que se abran fuentes de empleo, que se genere riqueza, que se generen inversiones extranjeras, que el Producto Interno Bruto crezca. Ellos quieren ser partícipe del crecimiento, no ser parásitos. Así se entiende solamente su apoyo abierto a Ricardo Anaya. Y conste que Ricardo Anaya no es santo de mi devoción, es un tipo indefendible, acusado, sí, con todo tipo de adjetivos, pero además pruebas de corrupción y además lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero todavía así es sorprendente que a pesar de que las televisoras nacionales y varios medios de comunicación que controla el gobierno de Enrique Peña Nieto se han prestado a destrozar su imagen, se identifican los jóvenes universitarios con la imagen y con el proyecto de Ricardo Anaya Cortés. Es muy, muy valiosa esta encuesta porque revela lo que podría suceder toda vez que las encuestas son manipuladas por quien las paga. Pero el periódico Reforma creo que ni tiene la necesidad de agarrar 50,000 pesos, 100,000, 500,000 o 1,000,000 de pesos para que publique una encuesta. Creo que es un grupo empresarial y editorial fuerte, con mucha atención en este proceso electoral, y no se va a jugar por 1, 2 o 5 millones de pesos la credibilidad este medio de comunicación. Igual que nosotros, por nada, señores, estamos apolíticos, sin compromisos, sin sesgo alguno. Quiero que empiecen a participar, pero con respeto, si no, ya saben que no se leen los comentarios. ¿Sale?
Comenzamos. Así es. No, sobre todo hay que recordar a la gente que está conectando, porque muchos dicen, no, es que el día de ayer Andrés Manuel estaba arriba. Estamos hablando de unas encuestas que se hicieron por el periódico Reforma a universitarios. No estamos hablando de unas encuestas generales o las publicadas en diferentes medios en donde de manera general la sociedad tiene una leve ventaja a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Estamos hablando aquí que son encuestas hacia los universitarios, hacia los jóvenes entre 18 y 23 años de edad, en donde pues empiezan a hacer esas preguntas que quién es la mejor opción para la presidencia de la República. Vemos ahí una de las preguntas: si hoy hubiera elecciones para presidente, ¿por quién votarías? Y los universitarios de 3 diferentes estados de la República, que fue donde se ahorita los analizamos. los vamos a analizar, que hay una parte de un lugar en específico que me llama mucho la atención del empate que se viene actualmente ¿Por con qué? ellos. Porque es el búnker de los los obradoristas. Así es. Pero bueno, ya se están adelantando aquí en producción, muy bien. Pero estamos viendo entonces en esos 3 lugares, que es Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en donde se llevaron a cabo esas encuestas. Y volvemos a lo mismo, es ahí un poquito, que hay mucho que analizar, porque en Ciudad de México Ricardo Anaya tiene el 31 y Andrés Manuel López Obrador tiene el 31%. Estamos hablando que la Ciudad de México, donde estuvo como jefe de Estado el mismo Andrés Manuel López Obrador, cuando anteriormente era Distrito Federal, y estuvo durante muchos años el apoyo y el respaldo que se tenía al mismo Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República, porque hay que recordar que los mismos universitarios eran los que apoyaban al mismo Andrés Manuel en ese entonces. Y ahora vemos que con esas encuestas se están contando con un leve empate del 31% en la Ciudad de México. Por eso digo que ese es un lugar que llama mucho la atención, porque ya seguido viene José Antonio Micuri Breña con el 21%, Margarita Zavala viene con el 8%, y bueno, ahí vemos que sin respuesta tuvieron el 8% y otras respuestas el 1%. Pero sí tenemos que hablar, y qué es lo que está pasando entonces en México, que ahora hay un empate. Hay que recordar que hace muchos años tú preguntabas si era Andrés Manuel, ¿no? Toda la gente iba hacia Andrés Manuel, incluso sabían que en Ciudad de México, donde llegara Andrés Manuel en el partido que él estuviera y dijeran voten por este partido, toda la gente se iba a ir hacia este voto. Pero vemos que ahora los universitarios tienen ya también esta división de pensar o elegir de manera diferente, tal vez porque la mayoría de ellos en su momento, de los 18 a los 22, 23 años, estaban también muy chicos cuando pasó lo del 2006 y el auge que tenía el mismo Andrés Manuel López Obrador en esos años. Y vemos ahora, fue hace 12 años. Estamos viendo que está súper dividida las elecciones en Ciudad de México. Estos jóvenes hace 12 años tenían 3 o 6 años y no sabían la historia. Pero, a ver, ¿qué es lo sorprendente? Que en el propio búnker de Andrés Manuel López Obrador, que es la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, que está controlado por todas las organizaciones que ellos dominan, los grupos que han apoyado su proyecto también y que han retomado siempre este proyecto a favor de la izquierda de su grupo, primero el PRD y ahora Morena. Pues bueno, ahí está un empate. ¿Qué significa? ¿Qué significado le tenemos que dar a esto? Que los universitarios, que los profesionistas, que los microempresarios, medianos empresarios, que aquellas personas que leen, que están preparados, que quieren cambiar a México de manera no violenta, van a votar por Ricardo Anaya. Van a votar. Eso es indudable. ¿Por qué, señores? Porque si no, estaría al revés la fórmula. Ricardo Anaya lo aventarían hasta el 3er sitio con todo y el poder que trae José Antonio Meade. A ver, pero vamos a la ciudad de Monterrey. ¿Qué está pasando? En Monterrey también hay gente y universidades prestigiadas. Gente muy preparada, muy reconocida y con altos estudios de posgrado. Pues bueno, Andrés Manuel López Obrador finalmente en el norte del país no pega como presumen. Solamente obtuvo el 14% Andrés Manuel López Obrador ante un contundente 55% de los regios. ¿Y saben dónde está Monterrey, verdad? Pues bueno, ¿dónde más? Nuevo León, señores. Nuevo León.
creo que ahí será uno también de los grandes talones de Aquiles que Andrés Manuel López Obrador tendrá. El norte del país, y eso que en Tijuana le fue bien. Otros dicen que son inventadas las fotos también que publicamos. ¿Qué está pasando? También es la misma lectura. Ahí hay gente muy preparada. Hay muchos empresarios, desarrolladores verdaderos de riquezas inmensas. La cuarta ciudad, o la tercera, perdón, más importante, bueno, primero la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, en ese orden. Pero hay mucha gente que desarrolla riqueza y quieren promover un cambio, pero no como está planteando Morena, López Obrador. No quieren nada regalado, están en contra de mantener toda una masa de 30, 40 millones de mexicanos sin empleo o que simplemente no quieren progresar. De eso habrá que estar pendiente qué dicen las encuestas. Pero en Monterrey quieren un cambio, pero en beneficio de Ricardo Anaya, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y eso que hemos criticado hasta el hartazgo al PAN y a Movimiento Ciudadano, por las formas en que hacen política. Así es. Y mira, aquí hay unos comentarios. Voy a leer unos, no voy a leer todos, ya la verdad nos están ganando todos los comentarios. Pero hay algo también para que participe la gente. Dice Víctor Clemente, a ver todos los que viven en Ciudad de México, a ver si será cierto que hicieron las encuestas a los universitarios. Estamos hablando nada más en el sector universitario. Es en esa parte donde se llevó a cabo esas encuestas y le están dando una leve ventaja al mismo Ricardo Anaya. Bueno, aquí estamos viendo que es por el 45%. Pero también eso significa que el mismo Andrés Manuel López Obrador tiene que mirar hacia ese sector, ver cuáles son las necesidades y repetir lo mismo que hemos dicho en cada programa, que no nada más se avienta lo visceral, que no nada más aviente propuestas en lo primero que escucha, en lo primero que ve que se queja la gente, porque hay más sectores de donde él tiene que agarrar. Aparte de la tercera edad, las personas que también, los treintañeros de los 30 a 50 años, pero también los jóvenes es un sector importante porque estamos hablando que sí va a manejar un 17, por lo menos el 18% de las votaciones, de la manipulación que se va a llevar a cabo. Y es tanto así que por eso damos a conocer lo que manejó este periódico El Reforma acerca de las encuestas sobre los presidenciables y de quiénes son los que están beneficiando los mismos jóvenes estos universitarios. En esos tres estados en donde vemos Monterrey, Guadalajara, esos lugares en donde se llevaron a cabo esas encuestas, y lo que también causa sensación es la misma Margarita Zavala, ¿no? Bueno, que ahorita, a pesar de que no metieron a Jaime Rodríguez el Bronco, pues es una persona que ha levantado entre el 10 y el 12% de los simpatizantes de esta corriente a la presidenciable, de la gente que en verdad cree o que ya está harta de los partidos políticos, de todos en general, porque sí hay gente que está harta de todos los partidos políticos, que le están confiando el voto a Margarita Zavala, que es el 12% del 52% de abstencionismo que se tiene en México, que esa es la parte que tienen que agarrar y concentrar todas las propuestas de sus candidatos para jalar ese sector. Y vemos que Margarita Zavala, pues ahorita lleva un 12%, un 8% vemos en Ciudad de México. Y de manera general, en las diferentes encuestadoras que hemos visto ya globales, en donde mantienen al mismo Andrés Manuel López Obrador en el primer lugar, Margarita sí se viene hasta con un 13%. Incluso ha llegado a análisis de decir que se podría llegar a un empate técnico con el mismo José Antonio Meade Curibreña. Así es, y creo que es importantísimo el análisis que podemos hacer en la persona de Margarita Zavala. Puede ser la fiel de la balanza, alzarle la mano a aquel que a sus intereses convenga, y no precisamente va a ser a López Obrador. Creo que ella le alzaría la mano sin lugar a dudas, sin equivocarme, a José Antonio Meade, el candidato oficial, el del corrupto PRI de Enrique Peña Nieto. Pero vayamos a seguir analizando qué pasa en Guadalajara. En Guadalajara también pierde Andrés Manuel López Obrador. Pierde de manera contundente, con el 49%, es decir, casi está perdiendo por un 300%. Imagínense lo que es esta humillación electoral que el equipo de Ricardo Anaya ahorita pretenderá mover en todos los medios de comunicación.
¿Qué sucedió con esas encuestas? A ver, no me consta si se las pagaron o no, pero lo que sí es que es un golpe demoledor, es decir, casi con esto están noqueando las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque un periódico nacional con prestigio como lo es el Reforma, no se va a prestar para de ninguna manera manipular este tipo de información. Es decir, aquí en este medio de comunicación alterno estamos ejerciendo una libertad absoluta de expresión y no tenemos intereses políticos de ninguna manera. Y simplemente el Reforma tiene un poderío económico que todos conocemos y no se va a quemar por 10, 20 millones de pesos publicando una encuesta. Toda vez que sí hay que aceptar, hay medios de comunicación más parciales y otros imparciales. Y por eso estamos analizando la información de a de veras. ¿Qué sucedería si Andrés Manuel López Obrador hubiera obtenido el 55% en Monterrey y Ricardo Anaya el 14%? Simplemente lo estaríamos leyendo y analizando aquí. Pero, para desgracia de Morena, las cosas están complicando y son por varios factores, señores, perdón. A ver, acuérdense que hemos dicho que los comités municipales, estatales y distritales de Morena han entrado en un verdadero conflicto de intereses porque están reciclando la basura del PRI, la basura política, y los incorporaron, sí, a candidaturas y a encargos políticos importantes, relevantes. Nos han preguntado quiénes. Ahí está Manuel Bartlett Díaz, ¿se acuerdan ustedes de él? Secretario de Gobernación, que hizo que se cayera literalmente el sistema en el 88, exsecretario de Gobernación con Bartlett, secretario de Educación Pública también, exgobernador de Puebla y senador hasta por el PT. Este señor es un dinosaurio que no representa más que sus propios intereses y busca siempre impunidad. Otro que era pegado a López Obrador entre los jóvenes, indudablemente el aliarse con gente non grata, pues. Ahí está el caso del Bester Gordillo. Los jóvenes tienen memoria y ellos están todo el tiempo informándose. El Bester Gordillo y su familia. Ahí está Napoleón Gómez Urrutia. Ahí está el exgobernador de Zacatecas también, Ricardo Monreal. Son muchos, y eso a nivel nacional, pero en cada entidad y municipio han recogido literalmente la basura política y los incorporan. ¿Por qué? Porque creen en Morena que ellos les van a sumar votos. Temo decirles que este revés, este casi knockout que le meten a López Obrador es resultado de que no han escuchado. Porque López Obrador es imposible que sea el general de su campaña, el soldado de su campaña, el escudo de su campaña, el cabo, etcétera, etcétera. No puede ser un todólogo en su campaña. Y le han dejado caer todo el peso y responsabilidad a este señor que no cabe duda que es un líder político nato. Que sí, quizá la gente mayor de 55 años quiere que gobierne porque ya está harta del PRI y del PAN. Pero finalmente hay mujeres y jóvenes que se están inclinando más para otras opciones. Todavía falta los indecisos, por supuesto que es, como siempre, por lo menos el 50%. Y en estos habrán de experimentar, habrán de enfocar sus baterías y también buscar o convencer los candidatos. Nos parece de verdad interesante esta encuesta. Creo que nosotros no tenemos ningún interés, si nos están escribiendo, no tenemos interés quién gane. Pepe Mid representa la enorme corrupción que le pesa a Enrique Peña Nieto. Anaya ha sido exhibido de manera brutal, es indefendible. Y Morena ha cometido errores brutales. Aliarse con delincuentes políticos. Y también López Obrador querer dar amnistía a los criminales. Creo que con esos temas lo están bajando y no
temo equivocarme, pero va a empezar a caer en caída libre. A ver hasta dónde lo detienen y qué pueden hacer también sus operadores políticos para ayudarlo y mantener esa ventaja que también en otros sectores encabeza. Así es. No, y vamos a lo mismo. Estamos hablando del sector nada más de los jóvenes universitarios, que también por ahí se ha llegado a malinterpretar algunos comentarios, no actualmente, sino también en algunos diversos medios y con algunos otros personajes de la vida política, porque incluso han insinuado que, bueno, se ve fervientemente que los universitarios tienen ya la capacidad más de análisis concreto para decidir hacia un candidato que tenga una mejor propuesta, un mejor desarrollo de análisis crítico para el beneficio de los mexicanos, y por eso ven como mejor opción al mismo Ricardo Anaya. Y las personas que están en otros estándares educativos, porque también hacen mención a eso. Y siempre lo hemos dicho, la forma de cómo se expresan a veces los PG-zombies, que así se les llama, o les han hecho llamar a esos PG-bots, pues eso es parte de cómo hacen también de que quede su candidato actual de Morena, ¿no? Si hablan con agresiones, si hablan con vulgaridades, es ahí donde se empiezan a agarrar a sus candidatos, porque entonces empiezan a decir que los universitarios, los verdaderos pensadores, el futuro de México, sí ven una línea a favor de un candidato, y que todos los demás que se dedican, incluso los llegan a nombrar, ¿no? Que obreros, aquellos que se dedican al comercio, son personas que los tiene muy arraigado porque creen ciegamente en propuestas fantasmas, en propuestas que no van a significar nada ante un desarrollo de progreso para México, y que están cegados de ojos, ¿no? Personas que no analizan, que no observan y sobre todo que no proponen. Que ahora sí, como dirían por ahí, ¿no? Como los borreguitos, por eso le llaman PG-zombies, nada más van hacia una misión que es apoyar a un personaje o a toda la corriente morenista, sin ver ni analizar quiénes son los que están a su alrededor de ellos, quiénes son las personas que podrían incluso traicionar al mismo Andrés Manuel López Obrador. Y es este análisis lo que nosotros hacemos en concreto, cómo llevamos el día a día, pues el análisis de lo que se maneja en diferentes medios de comunicación, de cómo se está retomando actualmente las candidaturas y cuáles son las líneas que se están llevando rumbo a la presidencia de 2018. Vemos ahora un medio en donde saca una gran ventaja con Ricardo Anaya por parte de los universitarios, para que la gente también entienda que es universitario, si no es México general, porque sí sabemos que Andrés Manuel con las personas de la tercera edad, sí hay un respaldo, un apoyo hacia este personaje, pero los universitarios actualmente sí fijan ya una meta hacia el mismo Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición por México al Frente. Y es así en donde pues se tiene que analizar qué es lo que está pasando o qué miras tendría que hacer Andrés Manuel López Obrador. Que yo digo, más que enojarte de decir que si es falsa o no una encuesta, que para ser realista las encuestas simplemente son fotografías del momento. Esto puede estar variando durante los días, durante las campañas, de lo que llega a pasar más adelante, si un candidato llega a caer, si le sale algún otro chisme, ¿no? Como el caso de Ricardo Anaya con el famoso lavado de dinero, en el caso de José Antonio Meade, que le hacen mención mucho de que fue secretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, que ha trabajado para Felipe Calderón, con Nino Vicente Fox, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que mantiene una línea ya, según ellos, atrasada de 2006, y que no ha podido darle una evolución concreta para mejorar el desarrollo que se está llevando actualmente en México. Entonces tendrían que ver qué es lo que está pasando, y en lugar de trabajar de manera visceral, siempre lo he dicho, tiene que observar, y si está viendo que a lo mejor sea falsa o no una encuesta, sea falsa o no lo que acaba de publicar el periódico Reforma, lo que sí es importante es decir es mirar, ¿será o no será? Empezar a trabajar para llamar la atención de este sector que, bueno, no conoce la trayectoria del mismo Andrés Manuel López Obrador, que estamos hablando de 12 años de diferencia, que desde 2006 no se ha visto un cambio del mismo Andrés Manuel hacia estos jóvenes que son de 18 a 23 años. Eso es muy diferente a hablar a las personas que a lo mejor ya tienen 29, 30 o incluso 40 años, 50, 60 o más, ¿no? Como algunos programas, pero sí, o que ya conocen más de la trayectoria de estos políticos. Y los jóvenes obviamente analizan estas líneas, esta oratoria de los candidatos, y bueno, la mejor opción se la hace el mismo Ricardo Anaya,
por la manera también tan fresca, que es una parte también que publica, de que es un personaje también joven y que se identifica con varios mexicanos jóvenes actualmente. Señores, en este momento estamos con todas las posibilidades de asegurar que desconocemos y quizá el PRI, el viejo PRI, pretenda hacer un fraude. Sí, pero eso le corresponderá al PRI. A nosotros nos toca hacer periodismo transparente para ustedes. Así que creo que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador deben remontar el trabajo de diferente manera. Deben, sí, demostrar cómo eligieron a sus candidatos en cada estado, a las diversas presidencias municipales, senadurías, diputaciones federales principalmente y gubernaturas. ¿Por qué creen? Porque cuando uno entra y solicita conocer el método y las encuestas, los resultados pues de cada uno de los municipios en donde se realizaron encuestas para elegir a sus candidatos de Morena, ¿qué creen? Pues bueno, resulta que estos ya están reservados para dominio del propio partido político por más de 5 años. Es inaccesible acceder a sus datos. Esa tarea la tienen que hacer los de Morena, remontar este brutal marcador que el periódico Reforma le está diciendo, miren, ¿por qué? Porque a los medios de comunicación nos toca solamente analizarlos, no somos responsables de que los jóvenes universitarios lean, se enteren, rechacen la violencia y no encuentren o no les llame la atención un señor también ya de 60 y tantos años que no está en condiciones absolutamente totales para recorrer de manera intensa un país. Ahora resulta que el señor es muy, pero muy austero, pero ya también viaja en avioneta o en Suburban, cuando antes, falsamente, viajaba en un Suru o hasta caminando o en transporte público. Es una serie de inconsistencias e incongruencias en las que el propio señor López Obrador ha caído y nosotros no somos sus asesores para estarle diciendo, señores, ¿qué debe hacer eso? No nos pagan para eso y ni queremos que nos pague ningún partido político para eso. Nosotros nos toca señalar, analizar y si hay fraude electoral, lo estaremos señalando, por supuesto, con pruebas, que nos manden pruebas, no que nos manden cualquier tipo de bajeza cibernética, comentarios burdos, que no van al caso. ¿Por qué? Porque simplemente se pierden. Cuando ustedes mandan una colaboración adecuada, créanme lo que es lo más valioso. Comentarios certeros, respetuosos. Así es. Y bueno, bajo esta línea vemos a un Andrés Manuel López Obrador que sí empieza a costarle trabajo todo lo que está llevando en las campañas ya rumbo a la presidencia de 2018. Vemos que sí es verdad todo lo que dijeron, que iba a haber diferentes cambios durante las campañas y que las precampañas se iban a mantener de forma light, y vemos que sí es verdad. Vemos ahora todo lo que pasa y también vemos el análisis que hay que hacer acerca de la visión que también tienen los jóvenes. Volvemos a decir, el hecho de que los mexicanos o algún grupo de mexicanos esté a favor del mismo Andrés Manuel López Obrador, no quiere decir que todos los mexicanos estén a favor de ellos. Y lo hemos platicado y también lo hemos incitado, ¿no? Que aquí hay que respetar las diferentes ideologías. Sea o no sea realidad lo que está pasando con las encuestas en México rumbo a las elecciones de 2018, sí se tiene que hacer un análisis crítico y analítico de lo que está pasando o lo que podría pasar si también no se toman en cuenta. Vuelvo a lo mismo, Andrés Manuel López Obrador, las 2 derrotas que ha tenido ha sido por la gran confiabilidad que se ha tenido o que ha tenido en la gente y en los mexicanos. Y por los errores que ha cometido, su carácter le gana. Así es. Su carácter le gana. Y esa parte lo ha llevado a las derrotas. En el caso de 2006 lo llevó incluso a un fraude porque se confiaba de un sector que él pensaba que le iba a dar frutos para llevar o llegar a la presidencia de la República. Pero vemos que no es así. Mientras no se tenga el sector ganado, que es el abstencionismo, ese 52% de los mexicanos, que los que no creen en verdad en ningún partido político, es donde tienen la de perder cualquier tipo de candidatos. Por eso vemos que Margarita Zavala en su momento lleva un 12%, porque muchos, a pesar de ser o no ser
militante o exmilitante de un partido político, va de forma independiente, que analizando, yo siempre he dicho, el que no conoce su historia tiene que repetirla. Y lo vimos tal fue el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, que fue el primer candidato que llegó a una gubernatura de manera independiente, porque la gente de allá ya estaba cansada de todos los partidos políticos, estaba cansado del PAN, del PRI, pero bueno, es lo mismo, se cansan a veces tanto del partido político, pero no se dan cuenta que el verdadero cáncer son algunos militantes que están dentro de esos partidos, y les dan el triunfo como a Jaime Rodríguez el Bronco, que ya después de empezar con su gobierno, con esa gubernatura ahí en la parte norte del país, vemos que ha dejado pues mal también a este estado. No es una corriente que tenga Jaime Rodríguez el Bronco que llame la verdad la atención o decir, ese es el candidato bueno, porque incluso ahora como candidato independiente, por lo menos a varios mexicanos no les causa o no les llama la atención el personajazo que es Jaime Rodríguez el Bronco, y sobre todo la manera tan déspota, tan prepotente y tan discriminatorio, ¿no? Porque lo hemos visto que le gusta fluir así, ¿no? Una persona trabancada que no ha generado mucho, y ahora con la corriente de Andrés Manuel López Obrador tiene que saber que la gente va creciendo, que la gente también va cambiando y van llegando nuevas generaciones al país o al sistema. Y en ellos viene la nueva generación de jóvenes que no estuvieron en su momento en 2006 cuando ocurrió el fraude de Andrés Manuel López Obrador, cuando tiene la derrota incluso con Enrique Peña Nieto, y ahora que quiere ser candidato, porque ven la imagen actual de Andrés Manuel, la imagen de la divinidad, del perdón, del que todo va a cambiar, y parece ser que es un mensaje ya de fantasía, un mensaje que en verdad quita lo que era en su momento el mismo Andrés Manuel López Obrador. Al Andrés Manuel López Obrador que nosotros conocemos, que andaba en un suru, que lo veíamos incluso algunas fotos en redes sociales de cómo subía y comía gorditas en la calle, sobre carretera, de una manera tan tranquila, saludando a la gente, teniendo el contacto con ellos, ¿no? Un trabajo de 12 años que lo cambió en esas elecciones completamente diferente. Por eso digo, si una persona, un personaje, mantiene una propuesta, tiene que seguirla fielmente, o sea, es su Biblia, es su todo, entonces es su imagen. Por eso es que lo atacan a Andrés Manuel López Obrador. Y es por eso que día con día llega a salir, por lo más mínimo que sea, un ataque en contra de él. Y tal es el caso, ahora sí ya para cambiar el tema y también abarcar sobre lo que está pasando con Andrés Manuel, lo que mantiene esta división con los partidos políticos. ¿Qué es lo que mantiene al mismo Andrés Manuel para que se tenga una división? Si no hubieran tantísimos mexicanos que tuvieran ideologías totalmente diferentes, vemos que no habría un pleito constante entre partidos, o incluso no existiría ya los partidos políticos, porque todos seguirían la fila de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, creo que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador están perdiendo la cabeza. Se ve en los comentarios que hacen, pero a ver, ¿cuál es el principal objetivo de esto? Darles a conocer, darles pues, y que ellos vean cuál es la medicina para salvar a su candidato. Me refiero a replantear estrategias que seguramente le están fallando al candidato de Morena, que no ha podido convencer a ese importante sector de la sociedad que entrevistó, que sondeó el periódico Reforma. Entonces, ¿ellos por qué prefieren a Anaya? Porque López Obrador no ha tenido una estrategia clara, puntual y efectiva para convencer a esa gente de entre 18 y 23 años principalmente, el futuro inmediato de México. Y lo que sí puedo repetir es que esos jóvenes de diversas universidades que fueron entrevistados, ellos están seguros que no quieren que les regalen 2,500 pesos mensuales como limosna. También están en contra de que todas las personas obtengan beneficios, dinero, por parte del gobierno que ha propuesto López Obrador. ¿Por qué tener una carga tributaria para mantener a otras personas? Los que se quedan sin empleos, quizá los de la tercera edad sí lo ameritan,
cuando sus posibilidades económicas así lo asienten y así lo comprueben. Pero no tiene por qué darle a los ninis, a los recién egresados que no encuentran empleo, a todo tipo que Andrés Manuel López Obrador se le ocurre. Cada vez que va a un estado promete dinero y promete, y por eso es un gran desencanto de los estudiantes pensantes. Quiero volver a reiterarles que López Obrador ha tenido un absoluto fracaso con este sector de la sociedad. Y si no hace algo, temo que de la clase media para arriba, escuchen, se le va a voltear. Los de arriba, por supuesto que se les van a voltear. Son pocos, demasiado pocos, y ahora más con el pleito que se trae con Carlos Slim, los que apoyarán su proyecto. ¿Por qué? Porque las clases populares a las que yo pertenezco, sí queremos cambio, pero no de esa manera en la que plantea López Obrador su proyecto. Queremos un cambio sin mentiras, un cambio de veras, concreto, sin falsedades, que nos vayan a cumplir. No que nos quieran engañar con 2,500 pesos que no les sirve a ningún ser humano para cambiar sus condiciones de vida ni mejorar su calidad de vida. En un hospital ya nos cobran X número de dinero y se nos va en esa medicina y en esa consulta. Creo que López Obrador lo que debe ingeniarse es cómo va a fomentar el empleo, cómo va a hacer partícipe a los jóvenes para que ellos sean el nuevo motor que impulse el desarrollo económico, los generadores de empresas, los que se involucren en las políticas de desarrollo social, en las políticas públicas, pues, de su gobierno. Pero López Obrador ya se ve que no. ¿Por qué creen, señores? Escuchen esto y tengo absolutamente la razón. Porque cuando presentó a su gabinete, nos presentó a pura gente de 65 a 80 años de edad. Está marginando de un plumazo a todos estos jóvenes que se la van a cobrar en las urnas. Si López Obrador no voltea y no se sensibiliza y no se pone un poquito nada más, pero un poquito humilde, estos jóvenes son verdaderos promotores del voto de castigo dirigido a Andrés Manuel López Obrador. Cuando presentó a su gabinete, López Obrador se rodeó de gente de 65 a 80 años de edad. Con esos quiere gobernar. Los jóvenes no le importan. Y mi generación, creo que menos. Si acaso saldrá a dar unas declaraciones chuscas o de otro tipo. Pero López Obrador por eso le ha quedado a deber a esa generación de las que estamos hablando y que ponen a Ricardo Anaya en la Ciudad de México como el que está empatándolo en un proceso electoral. En Monterrey lo está vapuleando terriblemente, y en Guadalajara ni se diga. Pues bueno, yo creo que esta noticia no se la esperaban ni siquiera los operadores de López Obrador. Ya me imagino todas las llamadas telefónicas que está recibiendo o que ha recibido en el día el dueño y el director general del periódico Reforma. Lo que ha causado ha sido un verdadero dolor, un verdadero knockout. Noquearon a López Obrador, sonó la campana y lo está salvando. ¿Por qué? Porque tiene tiempo, tiene 2 meses y medio para replantear una estrategia encaminada a este sector que se siente desmotivado o que simplemente no ha convencido. López Obrador es víctima, sí, es su propia víctima, él es víctima de él. López Obrador se está haciendo daño porque se ha rodeado de gente sin escrúpulos, incapaz, y además la basura política a la que está rescatando, creo que a nadie nos cae bien. Así es.
No, en verdad son muchos los comentarios, sí, he visto, porque luego ponen, nomás te la pasas viendo los comentarios, pero no los dices. Son demasiados, obviamente, la mayoría hay unos que son muy buenos, ahí dice Gloria, decía Gloria Cuevas, dice, con insultar y decir tantas groserías en lugar de sumar, van a restar. Y es lo que nosotros estamos diciendo, en lugar de que las personas que siguen la corriente de Andrés Manuel López Obrador sumen ya un análisis más profundo o a detalle para defender al candidato, lo único que está haciendo es restando, y lo único que provocan es que los mismos candidatos opositores pues se tomen de ustedes para poder hacer campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador. El voto duro siempre se va a pertenecer cuando eres militante o simpatizante, cuando perteneces a la parte del abstencionismo, de que es el 52%, es para ello que ocupan el recurso público esos políticos, para llamar la atención de este sector que está todavía dudoso de creer o no dar su voto en estas elecciones. Y es donde se maneja todo. Insisto, la gente tendrá su propia ideología, tendrá también sus propios conocimientos, pero eso no quiere decir que todos sigan una línea cerrada. Sí, es verdad, hay un grupo que salió en redes sociales, también íbamos a hacer mención, acerca, después de todas esas encuestas que sacó Reforma, ya algún grupo de jóvenes también empezaron a hacer unas redes sociales para hacer una sumatoria e invitar a todos los universitarios para saber ya de manera general o a nivel de la República cuánto apoyo tiene Andrés Manuel López Obrador. A mi gusto, demasiado tarde revirarán los morenistas. A mi gusto creo que les metieron un knockout, los noquearon, sonó la campana y cada quien por hoy tienen que descansar. Tienen que replantear su estrategia de comunicación, tienen que replantear sus tiempos, su agenda política. Y parece que los morenistas, todos, absolutamente todos, se cuelgan de la imagen de su Mesías, y ese Mesías ya no está dando para tanto. ¿Por qué? Porque tiene el aparato político encima. Tiene, por supuesto, los ojos de líderes internacionales, de medios internacionales, nacionales y todo tipo de líderes de opinión. Tiene los ojos de periodistas que estamos pendientes de lo que plantea, porque queremos ciertamente mejores condiciones de vida para 125 millones de mexicanos. Y creo que diciendo o siendo dicharachero, gracioso, chistoso, moviendo el dedito, no va a ganar. Tiene que hablar más fluido. Imagínense, hemos comparado videos y antes el señor era fluido con ideas claras, ahora le cuesta trabajo expresar una idea. Habla así porque teme equivocarse. Creo que valdrá la pena ver lo que digan sus coordinadores de campaña, lo que emitan en redes sociales y en sus comunicados los comités ejecutivos nacionales de cada instituto político, principalmente el de Morena, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, el PRD, a lo mejor el Verde Ecologista, que también ha estado rodeado de jóvenes, pero habrá que ver y estar pendiente de la repercusión enorme. ¿Por qué? Porque es el primer aviso que le mandan a Andrés Manuel López Obrador. Van a hacer todo para no entregarle la silla presidencial. Y un sondeo significa que también generarán percepción. Una encuesta, ni se diga. Finalmente, lo estamos diciendo, es momentáneo, es lo que se ve de momento, porque puede cambiar el rumbo una elección. Sin embargo, creo que están a tiempo. Ustedes, señores de Morena, que son a los que más veo molestos de que estemos diciendo la verdad en este medio, pues bueno, tendrán que replantear. Lo que sí nos cabe una enorme duda es por qué no mejor nos hablan de los vehículos en los que se transporta su líder, cuando él decía que era austero o que es austero. Hoy ya lo vemos en avionetas y se gasta en combustible, hoy lo vemos volando. ¿Qué les parece, señores?
Y es una parte en donde voy a repetir, es ahí en donde tiene que analizar el mismo Andrés Manuel López Obrador todas las propuestas que se tiene o que mantiene ante el pueblo mexicano. Si está hablando de un pueblo de austeridad, tiene que manejar estos términos austeros en campaña, ¿no? Si estamos hablando, porque la crítica que empezó a salir el día de hoy después de las publicaciones de haberse bajado en esa avioneta en donde Andrés Manuel López Obrador dice: esto es un taxi aéreo, obviamente de un punto a otro punto no podía él manejar o no podía irse en otro transporte por la lejanía y la manera también para llegar a esos municipios, pero sí lo están ocupando para hacer estas campañas negras. Y es lo que nosotros hemos hablado y hemos analizado en cada programa. Si Andrés Manuel no mantiene una línea de propuestas firmes o es un poquito más cuidadoso en lo que habla, va a empezar a generar este tipo de críticas, ese tipo de campañas negras que le van a dar en toda la contrariedad que sea posible, siempre en esas elecciones para bajar la imagen. Y eso es lo que vimos en esta avioneta que él empieza a ocupar para trasladarse. Obviamente muchos se burlan porque dicen, bueno, no, que según ibas a vender el avión presidencial, ¿no? Pues no llegó, ¿no? Y es algo también que incluso en redes sociales saca el mismo José Antonio Meade Curibreña, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, con una imagen en donde se burla del mismo Andrés Manuel López Obrador, porque en una foto de donde se baja de esta avioneta, donde hacen entrevista de, obviamente, cuando dijo que iba a vender el avión presidencial a este sector de empresarios, cuando también los empresarios lo cuestionan, que si no llegaba a una entrevista de las Naciones Unidas, qué es lo que iba a pasar, y él responde, pues no llegué, ¿no? Y es parte de esta burla que se está llevando a cabo actualmente. Y es ahí en donde tiene que ver Andrés Manuel López Obrador, que también tiene que mantenerse bajo una línea de propuestas que él tiene. Si él dice que no va a haber militantes o políticos corruptos, no tendría que haber dado entrada a simpatizantes o militantes que en su momento estuvieron en el Partido Revolucionario Institucional, trabajando de la mano con Enrique Peña Nieto, trabajando con personajes tan grandes como lo fue Mario Marín Torres aquí como gobernador, que se robó prácticamente varias riquezas de los mexicanos y que hubo mucha gente que estuvo alrededor de ellos o que han estado alrededor de ellos y que por una parte, por no formar parte ya de una línea de que la gente ya no va a creer en estos personajes, optan por irse a Morena. Y ahora vemos que habla de austeridad y ahora es criticado por este tipo de mensaje. Y vemos a José Antonio Meade Curibreña, que en sus redes sociales dice: ni aunque viaje en avión privado, llegó al evento. Su compromiso con la niñez mexicana es nulo. No así sus pactos con la gente y el Bester Gordillo. No queremos esto para México. Hashtag, pues no llegué, ¿no? Hashtag, pacto primera infancia. Y bueno, ahorita en unos momentos más vamos a poner ya la imagen completo del evento en donde no llegó Andrés Manuel López Obrador. Que volvemos a lo mismo. Es parte de lo que da a conocer por estar hablando o dar propuestas de más, y la gente le ha dicho, incluso lo han observado, lo han criticado y le han dicho que dé propuestas serias, ¿no? Que no puede él, por ejemplo, vender un avión presidencial cuando tienen que estar viajando para ir a diferentes lugares, para ir incluso de un punto a otro, de un estado o a un país, y tiene que ser un personaje que tiene que estar dentro de esas filas y no tiene que estar faltando a cada uno de los eventos. Señores, también quiero reiterarles que me voy a quitar los lentes porque ya me empezaron a decir 4 ojos. Y la verdad, pues, no se vale que se metan con las deficiencias físicas. A ver, también no es nuestra culpa que no llegue a los eventos, o que no se levante, que no tenga la fortaleza de un treintón o un cuarentón para irse a las 4 de la mañana. Esa no es nuestra culpa, son las condiciones que a él le tocó vivir. Quiere vivir así el señor. Está obsesionado por buscar la presidencia. Qué bueno y lo respetamos, pero también tiene límites. Y si su incapacidad le gana el sueño, se sintió mal, etcétera, etcétera, le hace daño y no llega a los eventos, no nos culpen a nosotros, no nos digan que somos paderos. Próximamente ya vamos a estarles mostrando
una credencial de expulsión a los que nos digan chayoteros, porque creo que no se vale que denosten nuestro trabajo, que lo minimicen, que lo ridiculicen, también que lo expongan, que lo critiquen sin fundamentos, porque nosotros damos nuestro mejor esfuerzo para acercarles información verdadera. Y queremos un México, como todos ustedes seguramente, mejor. No queremos que nos vengan y nos regalen 2,500 pesos a cada quien, 3,000 y 5,000. Queremos trabajar. Y si para eso tenemos que trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche, con mucho gusto lo haremos. Cuando tengamos más de 60 años, espero, 65, ir a conocer a mis nietos, irme con ellos, pero no puedo estar obsesionado en estar en lugares donde no me corresponde. Y creo que por eso el mensaje es muy claro. El Señor también tiene límites, limitantes, y no los quieren aceptar. No, creo que más allá de todo lo que está pasando a través de las redes sociales, sí es claro, diría por ahí un candidato también que hay en una publicación, ¿no? Me da risa, ¿no? Lo que está pasando. Y me da risa porque es un análisis que hacemos, obviamente no para bajar la guardia del mismo Andrés Manuel López Obrador. Creo que si observaran y analizaran un poquito lo que nosotros hablamos o decimos, es para que tomen las pilas y digan en verdad lo que está fallando y qué es lo que podría cambiar durante el transcurso de esas campañas, ¿no? Incluso en su momento lo dijimos, ¿no? La reforma educativa no se nos hace mala idea. Creo que sí sería pésima idea que todos los candidatos, porque todos los candidatos estaban con esa ideología de mandar o echar abajo la reforma educativa, la reforma energética, y después también de estar hablando y proponiendo y decir también las ventajas y las desventajas de la reforma educativa, ya empezaron a salir los candidatos, o por lo menos los opositores al mismo Andrés Manuel López Obrador, a decir, ¿saben qué? Sí, no es mala idea la reforma educativa, sí es mejor que se analicen y cambien algunos aspectos, ¿no? Y aquí es lo mismo, si Andrés Manuel está manteniendo una parte o una línea de tener una forma de austeridad hacia las campañas, hacia el gobierno que él va a manejar, pues es claro que tiene que mantener esa línea. Y sí, como hemos visto en varios comentarios, es una avioneta que fue rentada, y lo dijimos en su momento, por si no pusieron atención, que el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que era el famoso taxi aéreo. Un taxi aéreo en donde él lo iba a seguir ocupando, pese a las críticas que se han mantenido en contra suya por hablar de la austeridad y verlo cómo maneja en estas, o cómo viaja o se traslada para estas campañas de elección popular. Si llegó o no llegó al evento, como lo hace mención José Antonio Meade Curibreña, pues es algo que tendrían que dirigir el mensaje a él, ¿no? O responderle a ellos, ¿no? Nosotros nomás nos encargamos de dirigir este mensaje de lo que está pasando para que también la gente vea cómo se lleva a cabo una campaña negra después de que un candidato habla, dirige un mensaje para mantener una propuesta diferente, y de la nada vemos que tienen un cambio, como lo vemos actualmente en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante tenemos una imagen en donde hay unos mensajes que establecen en cuánto está la renta de una avioneta, ¿no? De estos taxis aéreos que dice Andrés Manuel López Obrador que va a seguir ocupando pese a las críticas que le hacen por manejar el tema de austeridad y verlo viajar en estos aviones, porque de hecho es algo que incluso dice Andrés Manuel, y también tenemos un video en donde él responde que tenía que viajar 1,000 kilómetros y se le hacía imposible llegar de un evento a otro por vía terrestre, ¿no? Pero vamos a lo mismo, si es Andrés Manuel López Obrador, si mantiene esta línea que en su momento se le creía de 2006, porque yo siempre he dicho, era más creíble su oratoria de Andrés Manuel, cuando lo veíamos en Suru, cuando lo veíamos comer sobre carretera, cuando manejaban esa imagen de Andrés Manuel, decía, sí se la creo y se la compro, ¿no? En verdad es un Andrés Manuel que sí se va a llevar a cabo, que está manteniendo la austeridad, pero ahora lo vemos en esas campañas que está llevando todo lo contrario de lo que él detesta, o incluso pues dice que repudia, ¿no? Dice, pagados en efectivo, salió de Hermosillo a Mexicali. A Mexicali y luego a Nogales, 20,000 la hora de ese avión.
90,000 pesos el vuelito. Ahí está la falsedad de la austeridad. Y vamos a lo mismo, ¿quién genera este tipo de campaña negra? Pues el mismo Andrés Manuel López Obrador, al hablar de una austeridad y de repente... Pero no es campaña negra, yo lo veo como una realidad porque se subió el avión, descendió y el precio. Ese avión cuesta aproximadamente 30 millones de pesos, señores. Sin temor a equivocarme, son lo que aproximadamente 28 o 30 Suburbans. Es lo que anda arrastrando este señor, que ya parece que comienza a comportarse como presidente. Ya, inminente presidente. ¿Cuál es lo raro? Que recuerden que hace 6 años juró como presidente. Ahora este señor creo que está a punto de lograr su sueño, pero la maquinaria está encima de él. El PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto creo no se lo quieren permitir y van a hacer lo imposible por impedir que se siente en la silla presidencial. No, y tanto así que vuelvo a repetir, sale una imagen, sale a la luz pública y empiezan los candidatos a hablar y a decir, vemos esta imagen que lo tenemos ya, que a ver si producción ya la tiene completa, en donde el mismo José Antonio Meade maneja el avión y el evento en donde dice que no llegó Andrés Manuel López Obrador. Vuelvo a repetir, ¿fue en ese evento o no fue en ese evento? ¿Fue en la llegada con este avión o no lo haya ocupado en ese momento que no llegó a ese evento? Es algo que ellos retoman para decir, bueno, gastas 90,000 pesos para viajar, pero no llegas a los eventos, ¿no? Yo sí he visto y siempre he sido muy crítico y analítico en este tipo de temas. Hay momentos, por ejemplo, en el caso de la coordinadora de Andrés Manuel López Obrador, cuando maneja una foto del 2007, 2010, de otro periódico, en donde dice que fue en un evento que él hizo, que fue todo lo contrario. Y la gente de ese lugar le contestó a su coordinadora y obviamente pues vemos también cómo actualmente se lleva a cabo este asunto. Y miren, ahí está la foto que sube José Antonio Meade Curibreña, en donde pues le hacen esta burla de lo que fue el 101 aniversario. Dice, como dice en la foto, pues no llegué, ¿no? Pues no llegué, porque fue como le contestó a este grupo de empresarios cuando le hacían o se hacía alusión a la venta de este avión presidencial, y él dice pues que él iba a manejar o se iba a ir en aviones comerciales, y luego le dijeron, pero tú sabes que un avión comercial luego dura 3-4 horas, o luego se retrasa un vuelo por uno u otro motivo, ¿y qué va a pasar si no llegas? Y eso fue lo que le contestó, y es la manera de cómo se burla. Por eso digo, debe ser muy cuidadoso el mismo Andrés Manuel. Yo sé que no puede hacer todo, porque la gente, sus coordinadores, no han servido de mucho en esas campañas. Y por eso lo vuelvo a repetir, el que no conoce su historia tiende a repetirla, porque no sabemos cuánto en realidad lo van a apoyar estos políticos que salieron del PRI y salieron del PAN para sumarse, dizque, al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y Alfonso Durazo dice en redes sociales, ayer en el marco de la gira Andrés Manuel López Obrador por Sonora, volamos varios trayectos, Mexicali, Nogales y Guaymas, en una avioneta Cessna 401 modelo 1968, matrícula XB-SHW, no presurizada, propiedad de la señora Elvira García Pacheco. Su costo fue de 13,200 pesos por pasajero. Caray, pues qué bien que haya rendición de cuentas. Qué bueno, porque es lo que los mexicanos buscamos. Y Alfonso Durazo finalmente tiene tablas, trabajó en los gobiernos panistas, salió asqueado por supuesto, pero bueno, estoy echándole un ojito a lo que dice Ricardo Anaya. Todavía no ha comentado ni externado nada del sondeo, pero bueno, finalmente ahí están ya las fichas expuestas. Nosotros, créanmelo ustedes, señores respetables amigos, gane quien gane, que sea el menos peor. No nos importa quién sea, el que menos vaya a hundir a México en la miseria, en la corrupción, que bajen todos los índices delictivos, la corrupción, el desempleo, que tengamos pues un México con mejores oportunidades, porque estos jóvenes que fueron sondeados, que fueron pues que recibieron preguntas, ese es su malestar, que no ven un México que los vaya a llenar de expectativas ni de oportunidades, y por eso
se identifican más con la generación seguramente de Ricardo Anaya, un tipo cuarentón, y ellos egresando finalmente de 20 y tantos años de las universidades. Ahí está lo que nosotros externamos. Cuando toque el turno a Andrés Manuel López Obrador, lo vamos a manifestar tal cual. Si va ganando y si va aventajando, con mucho gusto lo haremos. Si no, no por quedar bien con ustedes, señores y seguidores de López Obrador, de Morena, voy a decir mentiras. Tampoco con el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano. Creo que nuestros 131,000 seguidores de Facebook nos avalan el trabajo digno, honesto y transparente que hemos realizado. En 8 meses de transmisiones, y por eso esta empresa va creciendo, porque cuando las cosas se hacen bien, no hay algún impedimento que genere este tipo de oportunidades. Y nosotros, con mucho gusto, estamos sentados acá. Así ¿Qué es. podemos decirles? No, Que cambien sus estrategias. así es. Que López Obrador se convierta en un ser más humilde, que voltee los ojos a la gente que no cree en él. Nosotros no somos los estrategas de sus campañas. Hay otros, esos otros están atentos, están deseosos de ganar, porque saben el botín que representa ganar la presidencia de México. Y todos los que han estado cerca de un presidente, incluyendo al propio coordinador de campaña de Ricardo Anaya, a Jorge Castañeda, al mismo Durazo, pues bueno, saben lo que significa ser un cercano a un presidente. Y están deseosos de hacerle esto a los tesoros de México. Así es. Qué lamentable. Es lamentable, creo que sí tiene mucha razón. Y algo también que hay que dejar en claro, pues nosotros, de hecho, sí tendríamos que cobrar por hacer este tipo de análisis para favorecer a los candidatos, porque al final de cuentas, a los que tienen que favorecer es a ellos, ¿no? De decir, sí, la regué en este punto, creo que sí podemos manejar la estrategia de diferente manera. Creo que sí, hablar de austeridad y de repente que nos vean en este avión, creo que debemos ser un poquito más reservados al manejar o al trasladarnos o incluso manejar un horario diferente o ir por partes, estar haciendo ese cambio, ¿no? Creo que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Porque incluso sí hemos visto que la gente que está cerca de estos políticos, que le hacen toda su campaña, que los asesoran supuestamente para ganar las elecciones, pues sí llegan a cobrar un dineral impresionante, ¿no? Y son personas que caen en este tipo de errores y ya no saben luego ni qué hacer, ¿no? Sin embargo, pues siempre hemos dicho, Andrés Manuel López Obrador se ha manejado solo durante varios años, o se manejó solo, con una ideología que sí era creíble, con una ideología que decías, bueno, sí podría yo darle mi voto porque sí vemos que es o lleva la línea de lo que es Andrés Manuel López Obrador. Un Andrés Manuel López Obrador que era sencillo, que era, todavía tenía una apertura con la gente, tenía ya más cercanía con ellos, que vemos fotos que están saliendo actualmente, pero no son fotos de 2017 ni fotos de 2018, son fotos que son de 2006, 2007, 2009, por ahí más o menos, en donde Andrés Manuel empezaba a manejar, como siempre lo he dicho, el partido como movimiento. Por eso Morena se llamaba Movimiento de Regeneración, o se llama más bien Movimiento de Regeneración Nacional, que inició como un movimiento para acaparar a todos los intelectuales de México y cambiar esta visión de la política actual, pero que sí ha dado mucho de qué hablar porque a esta gente que inició con él en su momento lo ha dejado a un lado, ¿no? Y ahora incorpora políticos que desgraciadamente pues han sangrado al país durante muchos años. Exactamente, señores. Nosotros no tenemos la culpa de que el PRI vaya en tercer lugar, de que Ricardo Anaya esté involucrado en lavado de dinero y otros ilícitos, triangulación de recursos públicos, etcétera. Y mucho menos que López Obrador no tenga excelentes estrategas políticos, con sensibilidad para acercarse y ganarse a esos jóvenes.
y mucho menos qué les diré de los otros partidos. Margarita Zavala está haciendo su lucha. El Bronco, creo que me parece un candidato que va a pasar como cualquier otro, con más pena que gloria, y por eso ni vamos a hablar casi de él, porque no tiene chiste dedicarle tanto tiempo. Ustedes nos merecen nuestro respeto, por supuesto. Nos hemos ganado el espacio porque no estamos sesgados a favor de nadie. Mándenos qué tema quieren que abordemos y con mucho gusto. Vamos. Cuando vaya López Obrador en encuestas arriba, nosotros seremos los primeros en decir López Obrador es inalcanzable. Pero que lo publique un medio de comunicación con prestigio, como el Reforma. Si no, también aquí no habrá paso a la información sin fundamento o a las noticias falsas, pues. Aquí en Contraparte, la marca registrada, la llevamos acá tatuada porque viene lo mejor. El avión Hércules se acerca para masificar, con medio de comunicación masivo, toda la información que pondremos a su servicio. Muchas gracias, querido Henry. Fabián. Gracias por todo, no se enojen. Hoy los López Obradoristas fueron noqueados. Que le echen bronca al periódico Reforma o también a Anaya o a los dueños de ese medio. Nosotros solamente lo comentamos, lo analizamos. Si tiene un sesgo, pues seguramente los del Reforma quieren ayudar a Anaya. Pero si no lo tiene, es lo preocupante para los seguidores de López Obrador. Ya somos 131,000 en Facebook, eso me da mucho gusto. Vamos con todo, vamos para adelante, sin comprar likes. ¿Qué tal? Muy buena noche a todos, gracias por permitirnos entrar en su gusto. Buena noche. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. La vez pasada. Sea. Información que